Escalera al cielo 3 Viaje del faraón al más allá parte 1. Las aventuras de Alejandro y su búsqueda de los antepasados inmortales comprendieron claramente elementos que simulaban sus experiencias. Cavernas, ángeles, fuegos subterráneos, caballos de fuego y carros de fuego. Pero es igualmente claro que, en los siglos anteriores a la era cristiana, se creía, por Alejandro o por sus historiadores o por ambos, que si uno deseaba alcanzar la inmortalidad, tenía que emular a los faraones egipcios. En consecuencia, la afirmación de Alejandro de ascendencia semidivina se desarrolló a partir de un asunto complicado por una deidad egipcia, en lugar de simplemente afirmar afinidad con un dios griego local. Es un hecho histórico, no mera leyenda, que Alejandro consideró necesario, tan pronto como rompió las líneas persas en Asia Menor, no perseguir al enemigo persa, sino ir a Egipto. Allí para buscar la respuesta a sus supuestas raíces divinas, y desde allí para comenzar la búsqueda de las aguas de la vida. Mientras que los hebreos, los griegos y otros pueblos en la antigüedad contaban historias de unos pocos que pudieron escapar del destino de un mortal por invitación divina, los antiguos egipcios convirtieron el privilegio en un derecho. No es un derecho universal, ni un derecho reservado a los singularmente justos, sino un asistente adecuado del rey egipcio, el faraón, por el solo hecho de haberse sentado en el trono de Egipto. La razón de esto, de acuerdo con las tradiciones del antiguo Egipto, era que los primeros gobernantes de Egipto no eran hombres, sino dioses. Las tradiciones egipcias sostenían que en tiempos inmemoriales los dioses del cielo llegaron a la tierra desde el disco celestial, Fig. 7. Cuando Egipto fue inundado por las aguas, un dios muy grande que llegó a la tierra, en los primeros tiempos llegó a Egipto y literalmente lo resucitó de debajo de las aguas y el lodo, represando las aguas del Nilo y emprendiendo extensas obras de dique y recuperación de tierras, por lo tanto, Egipto fue apodado la tierra levantada. Este antiguo dios se llamaba Ta, el desarrollador. Se le consideraba un gran científico, un maestro ingeniero y arquitecto, el jefe artesano de los dioses, que incluso participó en la creación y formación del hombre. Su personal era frecuentemente representada como una varilla graduada, muy parecida a la varilla graduada que los topógrafos emplean hoy en día para medir en el campo, Fig. 7. El disco celestial y los dioses de Egipto. 1. Ta. 2. Ra-Amen. 3. Tot. 4. Seker 5. Osiris. 6. Isis con Horus. 7. Nephthys. 8. Hathor. Los dioses con sus atributos. 9. Ra-Falcón. 10. Horus-Falcón. 11. Set-Sinaías. 12. Tot-Ibis. 13. Hathor-Vaca. Los egipcios creían que Ta finalmente se retiró al sur, donde podría continuar controlando las aguas del Nilo con compuertas que había instalado en una caverna secreta, ubicada en la primera catarata del Nilo, el sitio de la actual presa de Asuán. Pero antes de salir de Egipto, construyó su primera ciudad sagrada y la llamó An, en honor al dios de los cielos, el bíblico On, a quien los griegos llamaban Heliópolis. Allí, instaló como primer gobernante divino de Egipto a su propio hijo Ra, llamado así en honor al globo celestial. Ra, un gran dios del cielo y la tierra, hizo que se construyera un santuario especial en Nam. Albergaba al Ben-Ben, un objeto secreto en el que supuestamente Ra había bajado a la tierra desde los cielos. Con el tiempo, Ra dividió el reino entre el dios Osiris y Set. Pero la participación del reino entre los dos hermanos divinos no funcionó. Set siguió buscando el derrocamiento y la muerte de su hermano Osiris. Le tomó un poco de trabajo, pero finalmente Set logró engañar a Osiris para que entrara en un ataúd, que Set rápidamente puso a sellar y ahogar. Isis, la hermana y esposa de Osiris, logró encontrar el ataúd, que había flotado en tierra en lo que hoy es el Líbano. Escondió a Osiris mientras iba a pedir la ayuda de otros dioses que pudieran devolverle la vida a Osiris. Pero Set descubrió el cuerpo y lo cortó en pedazos, dispersándolos por toda la tierra. Ayudada por su hermana Nephthys, Isis logró recuperar las piezas, todas excepto el falo, y juntar el cuerpo mutilado de Osiris, resucitándolo. A partir de entonces, Osiris vivió, resucitó, en el otro mundo entre los otros dioses celestiales. De él decían las sagradas escrituras. Entró por las puertas secretas, la gloria de los señores de la eternidad, al paso del que brilla en el horizonte, en el camino de Ra. El lugar de Osiris en el trono de Egipto fue asumido por su hijo Horus. Cuando nació, su madre Isis lo escondió en los juncos del río Nilo, tal como lo hizo la madre de Moisés, según la Biblia, para mantenerlo fuera del alcance de Set.
Pero el niño fue picado por un escorpión y murió. Rápidamente, la diosa su madre pidió ayuda a Tot, un dios de poderes mágicos. Tot, que estaba en los cielos, bajó inmediatamente a la tierra en la barcaza de los años astronómicos de Ra y ayudó a devolverle la vida a Horus. Al crecer, Horus desafió a Set por el trono. La lucha se extendió por todas partes, el dios persiguiéndose unos a otros en los cielos. Horus atacó a Set desde Unnar, un término que en el antiguo cercano oriente significaba pilar de fuego. Las representaciones de la época predinástica mostraban a este carro celeste como un objeto largo y cilíndrico con una cola en forma de embudo y un mamparo del que salen rayos, una especie de submarino celeste, Fig. 8. Delante, el Nar tenía dos faros u ojos que, según los cuentos egipcios, cambiaban de color de azul a rojo. Hubo altibajos en las batallas, que duraron varios días. Los cuernos le dispararon a Set, desde el Nar, un arpón especialmente diseñado, y Set resultó herido y perdió los testículos. Esto solo lo enfureció más. En la batalla final, sobre la península del Sinaí, Set disparó un rayo de fuego a Horus, y Horus perdió un ojo. Los grandes dioses convocaron una tregua y se reunieron en consejo. Después de algunas vacilaciones e indecisiones, el Señor de la Tierra se pronunció a favor de entregar Egipto a Horus, declarándolo heredero legítimo en la línea de sucesión Ra-Osiris. A partir de entonces, Horus generalmente se representaba con los atributos de un halcón, mientras que Set se mostraba como una deidad asiática, simbolizada por el asno, el animal de carga de los nómadas. Fig. 7. El acceso de Horus al trono reunificado de las dos tierras, Alto Egipto y Bajo Egipto, siguió siendo a lo largo de la historia egipcia el punto en el que la realeza recibió su conexión divina perpetua, porque cada faraón era considerado sucesor de Horus y ocupante del trono de Osiris. Por razones inexplicables, el gobierno de Horus fue seguido por un período de caos y declive. ¿Cuánto duró esto? Nadie lo sabe. Finalmente, alrededor del 3200 AC, una raza dinástica llegó a Egipto y un hombre llamado Menes ascendió al trono de un Egipto reunificado. Fue entonces cuando el dios otorgó a Egipto la civilización y lo que ahora llamamos religión. El reinado que comenzó Menes continuó a lo largo de 26 dinastías de faraones hasta la dominación persa en el 525 AC, y luego a través de la época griega y romana, cuando reinaba la famosa Cleopatra. Cuando Menes, el primer faraón, estableció el Reino Unido, eligió un punto medio en el Nilo, al sur de Heliópolis, como el lugar de la capital de los dos egipcios. Emulando las obras de Ptah, construyó Memis en un montículo artificial elevado sobre las aguas del Nilo y dedicó sus templos a Ptah. Memis siguió siendo el centro político religioso de Egipto durante más de 1000 años. Pero alrededor del 2200 AC se produjeron grandes trastornos en Egipto, cuya naturaleza no está clara para los eruditos. Algunos piensan que los invasores asiáticos invadieron el país, esclavizando a la gente e interrumpiendo el culto de su dios ese. Cualquiera que sea la apariencia de la independencia egipcia que quedó, se mantuvo en el Alto Egipto, las regiones menos accesibles más al sur. Cuando se restableció el orden unos 150 años después, el poder político religioso, los atributos de la realeza fluyó desde Tebas, una ciudad antigua pero hasta entonces poco imponente en el Alto Egipto, a orillas del Nilo. Su dios se llamaba Amen, el oculto, el mismo dios Amnión a quien Alejandro había buscado como su verdadero padre divino. Como deidad suprema, fue adorado como Amen-Ra, el Ra oculto. Y no está claro si era el mismo Ra pero ahora de alguna manera invisible o escondido, u otra deidad. Los griegos llamaron a Tebas Diospolis, la ciudad de Zeus, porque equipararon a Amón con su dios supremo Zeus. Este hecho facilitó que Alejandro se afiliara a Amón. Y fue a Tebas a donde corrió después de haber recibido el oráculo favorable de Amnión en el oasis de Siwa. Allí, en Tebas y sus recintos, ahora conocidos como Karnak, Luxor, Tier el Bahari, Alejandro se encontró con los extensos santuarios y monumentos de Amón, impresionantes hasta el día de hoy, aunque están vacíos y en ruinas. Fueron construidos principalmente por faraones de la 12ª dinastía, uno de los cuales probablemente fue el Sesonchusis que había buscado las aguas de la vida 1500 años antes que Alejandro. Uno de los colosales templos fue construido por la reina Hatshepsut, de quien también se decía que era hija del dios Amón. Tales historias de parentesco divino no eran inusuales. El reclamo del faraón al estatus divino, basado en el mero hecho de ocupar el trono de Osiris, fue a veces aumentado por afirmaciones de que el gobernante era el hijo o el hermano de tal o cual dios o diosa.
Los eruditos consideran que tales declaraciones solo tienen un significado simbólico. Pero algunos faraones egipcios, como 3 reyes de la quinta dinastía, sostuvieron que en realidad eran, físicamente, los hijos del dios Ra, engendrados por él cuando embarazó a la esposa del sumo sacerdote en su propio templo. Otros reyes atribuyeron su descendencia de Ra a medios más sofisticados. Se afirmó que Ra se encarnó a sí mismo en el faraón reinante, a través del cual subterfugio podría tener relaciones sexuales con la reina. De ese modo, el heredero al trono podría reclamar el descenso directo de Ra. Pero aparte de tales afirmaciones específicas de ser de simiente divina, teológicamente se consideraba que cada faraón era la encarnación de Horus y, por extensión, el hijo de la diosa Osiris. En consecuencia, el faraón tenía derecho a la vida eterna de la misma manera que Osiris experimentó, a la resurrección después de la muerte, a una vida futura. Fue este círculo, de dioses y Dios, como faraones, que Alejandro deseaba unirse. La creencia era que Ra y los otros dioses inmortales lograron vivir para siempre porque él seguía rejuveneciendo. En consecuencia, los faraones llevaban nombres que significaban, por ejemplo, el que repite los nacimientos y el que repite los nacimientos. El dios se rejuvenecieron al participar de la comida y bebida divinas en su morada. Por lo tanto, el logro del rey de una vida eterna llama por su adhesión a la diócesis en su morada, para que él también podría participar de sus sustentos divinos. Los encantamientos antiguos apelaban a los dioses para que compartieran con el rey fallecido su comida divina. Llevad a este rey con vosotros, para que coma de lo que comáis, para que beba de lo que bebáis, y viva de en que vivís. Y más específicamente, como en un texto de la pirámide del rey Pepi. Dale sustento a este rey Pepi de tu sustento eterno. Tu bebida eterna. El difunto faraón esperaba obtener su sustento eterno en el reino celestial de Ra, en la estrella imperecedera. Allí, en un místico campo de ofrendas o campo de vida, crecía la planta de vida. Un texto en la pirámide de Pepi primero lo describe como pasando a los guardias con la apariencia de pájaros emplumados, para ser recibidos por los emisarios de Horus. Con ellos, viaja al gran lago, por el cual se enciende el gran dios. Estos grandes de la estrella imperecedera le dan a Pepi la planta de la vida, donde ellos mismos viven, para que él también viva allí. Las representaciones egipcias mostraban al difunto, a veces con su esposa, en este paraíso celestial, bebiendo las aguas de la vida de las que crece el árbol de la vida con su fruto vivificante, la palmera datilera, Fig. 9. El destino celestial era el lugar de nacimiento de Ra, al que había regresado de la tierra. Allí, el propio Ra fue constantemente rejuvenecido o despertado al hacer que la diosa de las 4 jarras le vertiera un cierto elixir periódicamente. Por tanto, la esperanza del rey era que la misma diosa le vertiera también el elixir y con ello le devolviera la vida a su corazón. Fue en estas aguas, llamadas agua de la juventud, donde Osiris se rejuveneció. Y así se le prometió al difunto rey Pepi que Horus te contará una segunda temporada de juventud. Que él renovará tu juventud en las aguas cuyo nombre es agua de la juventud. Resucitado al más allá, incluso rejuvenecido, el faraón alcanzó una vida paradisíaca. Su disposición es entre el dios ese, su agua es vino, como el de Ra cuando se come, se da a él. Ra cuando las bebidas, que le da a él. Y en un toque de psicoterapia del siglo XX, el texto agrega. Duerme profundamente todos los días, hoy le va mejor que ayer. El faraón parecía poco preocupado por la paradoja de que tenía que morir primero para alcanzar la inmortalidad. Como gobernante supremo de las 2 tierras de Egipto, disfrutó de la mejor vida posible en la tierra. Y la resurrección entre el dios ese era una perspectiva aún más atractivo. Además, solo su cuerpo terrenal iba a ser embalsamado y sepultado. Porque los egipcios creían que toda persona poseía un ba, parecido a lo que llamamos alma, que se elevaba hacia el cielo como un pájaro después de la muerte. Y un ka variamente traducido doble, espíritu ancestral, esencia, personalidad a través de la cual el faraón fue trasladado a su más allá. Escalera al cielo 3 Viaje del faraón al más allá parte 2. Samuel Mercer, en su introducción a los textos de las pirámides, concluyó que Ka representaba la personificación mortal de un dios. En otras palabras, el concepto implicaba la existencia en el hombre de un elemento divino, un doble celestial o divino que podría reanudar la vida en el más allá. Pero si Afterlife fue posible, no se logró fácilmente. El rey fallecido tuvo que atravesar un camino largo y desafiante, y tuvo que someterse a elaborados preparativos ceremoniales antes de poder embarcarse en su viaje.
La deificación del faraón comenzó con su purificación e incluyó el embalsamamiento, momificación, para que el rey muerto se pareciera a Osiris con todos sus miembros atados. El faraón embalsamado fue luego llevado en procesión funeraria a una estructura coronada por una pirámide, frente a la cual había un pilar de forma ovalada, Fig. 10. Dentro de este templo funerario, se llevaron a cabo ritos sacerdotales con miras a lograr la aceptación del faraón al final del viaje. Las ceremonias, llamadas en los textos funerarios egipcios apertura de la boca, fueron supervisadas por un sacerdote Sem, siempre representado con una piel de leopardo, Fig. 11. Los eruditos creen que el ritual era literalmente lo que su nombre implica. El sacerdote, usando una herramienta de hierro o cobre doblada, abrió la boca de la momia o de una estatua que representaba al rey difunto. Pero está claro que la ceremonia fue principalmente simbólica, destinada a abrir para el difunto la boca o entrada a los cielos. La momia, para entonces, estaba fuertemente atada con muchas capas de material y estaba coronada por la máscara mortuoria dorada del rey. Por lo tanto, el toque de su boca, o la de la estatua del rey, podría haber sido solo simbólico. De hecho, el cura no entonó el fallecido, pero el dios ese abrir la boca para que el faraón podría ascender hacia la vida eterna. Se hicieron llamamientos especiales al ojo de Horus, perdido por él en la batalla con Set, para provocar la apertura de la boca para que se abra un camino para el rey entre los brillantes, para que pueda ser establecido entre ellos. La tumba terrenal, y por lo tanto por conjetura solo temporal, del faraón, según los textos y los descubrimientos arqueológicos reales, tenía una puerta falsa en su lado este, es decir, la mampostería se construyó allí para que pareciera una entrada, pero en realidad era una pared sólida. Purificado, con todos los miembros atados, abiertos de boca, se imaginó al faraón levantándose, sacudiéndose el polvo de la tierra y saliendo por la puerta falsa. Según un texto de la pirámide que trataba del proceso de resurrección paso a paso, el faraón no podía atravesar el muro de piedra por sí mismo. Tú estás parado en las puertas que retienen a la gente, decía el texto, hasta que el que es el jefe del departamento, un mensajero divino a cargo de esta tarea, sale hacia ti. Él te toma del brazo y te lleva al cielo, a tu padre. Ayudado así por un mensajero divino, el faraón salió de su tumba sellada, a través de la puerta falsa. Y los sacerdotes estallaron en un cántico. El rey va camino al cielo. 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 En el viento, en el viento. Él no se ve obstaculizado. No hay nadie a quien le estorbe. El rey está en su propia, hijo del dios ese. Su pan subirá alto, con Ra. Su ofrenda saldrá de los cielos. El rey es el que vuelve. Pero antes de que el rey salió podría ascender al cielo para comer y beber con el dios ese, tuvo que emprender un viaje arduo y peligroso. Su objetivo era una tierra llamada Neterker, la tierra de los dioses de la montaña. A veces se escribía pictóricamente en jeroglíficos sobreponiendo el símbolo de dios, Neter, en un transbordador. Y de hecho, para llegar a esa tierra, el faraón tuvo que cruzar un largo y sinuoso lago de juncos. Las aguas pantanosas se podían cruzar con la ayuda de un divino ferryman, pero antes de trasladar al faraón le preguntó al rey sobre sus orígenes. ¿Qué le hizo pensar que tenía derecho a cruzar? ¿Era hijo de un dios o de una diosa? Más allá del lago, más allá de un desierto y una cadena de montañas, pasando por varios tutores dios ese, estaba el Duat, una mágica morada para el levantamiento de las estrellas, cuya ubicación y el nombre ha desconcertado a los estudiosos. Algunos lo ven como el inframundo, la morada de los espíritus, donde el rey debe ir como lo hizo Osiris. Otros creen que era un submundo, y de hecho la mayor parte de sus escenas eran de un mundo subterráneo de túneles y cavernas con invisible dios ese, piscinas de aguas hirvientes, luces, cámaras misteriosos vigilados por las aves, las puertas que se abren solas. Esta tierra mágica se dividió en 12 divisiones y se atravesó en 12 horas. La Duat era aún más desconcertante, porque a pesar de su naturaleza terrestre, se llegaba después de atravesar un paso de montaña, o aspectos subterráneos, su nombre estaba escrito jeroglíficamente con una estrella y un halcón volando como sus determinantes o simplemente con una estrella dentro de un círculo, que denota una asociación celestial o celestial. Desconcertante como lo ha sido, el hecho es que los textos de la pirámide, mientras seguían el avance del faraón a través de su vida, la muerte, la resurrección y la traducción a una vida futura, considerado el problema humano a ser la incapacidad de volar como el dios Doese. Un texto resume este problema y su solución en 2 frases. Los hombres son enterrados, el dios
ese volar hasta causar este rey de volar al cielo, ser, entre sus hermanos del dios es un texto inscrito en la pirámide del rey Teti expresó la esperanza del faraón y atractivo para el dios ese en estas palabras. Los hombres caen, no tienen nombre. Toma al rey Teti de sus brazos, lleva al rey Teti al cielo, para que no muera en la tierra entre los hombres. Así que le correspondía al rey llegar al lugar escondido y atravesar sus laberintos subterráneos hasta encontrar allí a un dios que lleva el emblema del árbol de la vida y un dios que es el heraldo del cielo. Le abrirán puertas secretas y lo llevarán al ojo de Horus, una escalera celestial en la que entraría, un objeto que puede cambiar de tono azul y rojo a medida que se enciende. Y luego, él mismo se convirtió en el dios halcón, se remontaría al cielo hacia el más allá eterno en la estrella imperecedera. Allí, el propio Ra le daría la bienvenida. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Las puertas del Col Place están abiertas para ti. Encontrarás a Ra de pie, esperándote. Él tomará tu mano, te llevará al santuario dual del cielo. Él te colocará en el trono de Osiris. Te mantendrás apoyado, equipado como un dios, entre los eternos, en la estrella imperecedera. Gran parte de lo que se conoce hoy sobre el tema proviene de los textos de las pirámides. Miles de versos combinados en cientos de declaraciones, que se descubrieron grabadas en relieve o pintadas, en la escritura jeroglífica del antiguo Egipto, en las paredes, pasajes y galerías de las pirámides de 5 faraones, Unas, Teti, Pepi I, Merenra y Pepi II, que gobernó Egipto desde alrededor de 2350 a 2180 a. Estos textos fueron clasificados y numerados por Kurt Sete en su magistral Alta Egyptische Die Pyramidentexte, que se ha mantenido la mayor fuente de referencia con la contraparte en inglés, The Pyramid Texts de Samuel Ad Mercer. Los miles de versos que componen los textos de las pirámides parece ser una simple colección de conjuros repetitivas, inconexas, apela al dios exaltaciones del rey Os. Para darle algún sentido al material, los eruditos han desarrollado teorías sobre teologías cambiantes en el antiguo Egipto, un conflicto y luego una fusión entre una religión solar y una religión del cielo, un sacerdocio de Ra y uno de Osiris, y así sucesivamente. Señalando que nos ocupamos de material acumulado a lo largo de milenios. Para los eruditos que ven la gran cantidad de versos como expresiones de mitologías primitivas, productos de la imaginación de personas que se encogieron de miedo mientras el viento aullaba y los truenos rugían y llamaban a estos fenómenos dios, los versículos siguen siendo tan desconcertantes y confusos como siempre. Pero estos versículos, todos los eruditos están de acuerdo, fueron extraídos por los antiguos escribas de escrituras más antiguas y aparentemente bien organizadas, coherentes y comprensibles. Inscripciones posteriores en sarcófagos y ataúdes, así como en papiros, estos últimos generalmente acompañados de ilustraciones, muestran de hecho que los versos, declaraciones y capítulos, que llevan nombres como capítulo de los que ascienden, fueron copiados de libros de los muertos. Que llevaba títulos como lo que está en la Duat, el libro de las puertas, el libro de los 2 caminos. Los eruditos creen que estos libros, a su vez, eran versiones de 2 obras básicas anteriores. Escritos antiguos que trataban del viaje celestial de Ra, y una fuente posterior que enfatizaba la feliz vida futura de aquellos que se unen a Osiris resucitados. La comida, la bebida, las alegrías conyugales en una morada celestial. Los versos de esta versión incluso se inscribieron en talismanes. Las teorías académicas, sin embargo, dejan sin explicar los aspectos mágicos de la información que ofrecen estos textos. De manera desconcertante, un ojo de Horus es un objeto que existe independientemente de él, un objeto en cuyo interior puede entrar el rey y que puede cambiar de tonalidad a azul y rojo a medida que se enciende. Existen transbordadores autopropulsados, puertas que se abren solas, dioses invisibles cuyos rostros irradian un resplandor. En el inframundo, supuestamente habitado solo por espíritus, aparecen vigas de puentes y cables de cobre. Y el aspecto más desconcertante de todos. Porque, si la transfiguración del faraón lo lleva al inframundo, los textos afirman que el rey está en camino al cielo. A lo largo de, dioses, que está cruzando un lago de la manera en que un dios lo había cruzado antes, que usa una barca como lo había hecho el dios Ra, que asciende equipado como un dios como Osiris, y así sucesivamente. Y surge la pregunta. ¿Qué pasaría si estos textos no eran fantasías, primitiva mitología, pero las cuentas de un viaje simulado, en donde el faraón fallecido emuló lo que el dios ese en realidad habían hecho? ¿Qué pasaría si los textos, que sustituyen el nombre del rey por el de un dios, fueran copias de algunas escrituras mucho más antiguas que no trataran de los viajes de los faraones, sino de los viajes de los dioses?
Uno de los primeros egiptólogos líderes, Gastón Maspero, la arqueología egipciana y otras obras, a juzgar por la forma gramatical y otras evidencias, sugirió que los textos de las pirámides se originaron al comienzo de la civilización egipcia, quizás incluso antes de que fueran escritos como aliados jeroglíficos. J.H. Breasted ha concluido más recientemente, desarrollo de la religión y el pensamiento en el antiguo Egipto, que existía es material más antiguo, lo poseamos o no. Encontró en los textos información sobre las condiciones de la civilización y los acontecimientos que realza la veracidad de los textos como transmisores de información fáctica y no de fantasía. Para alguien de rápida imaginación, dice, abundan las imágenes del mundo desaparecido hace mucho tiempo del que son un reflejo. Tomados en conjunto, los textos y las ilustraciones posteriores describen un viaje a un reino que comienza en la superficie, que conduce al subsuelo y que termina con una apertura a los cielos a través de la cual los dioses, y los reyes que los emulan, fueron lanzados hacia el cielo. Fig. 12. De ahí la connotación jeroglífica que combina un lugar subterráneo con una función celestial. Los faraones, que viajaban desde sus tumbas al más allá, realmente tomaron esta ruta al cielo. Incluso los antiguos egipcios afirmaron que el viaje no era por el cadáver momificado, sino por el doble del rey fallecido. Pero han imaginado este doble como una recreación del progreso real a través de lugares reales. Entonces, ¿qué pasa si los textos reflejan un mundo que de hecho había existido? ¿Y si el viaje del faraón a la inmortalidad, aunque solo fuera por emulación, de hecho siguiera paso a paso los viajes reales emprendidos en tiempos prehistóricos? Sigamos estos pasos. Tomemos la ruta de los dioses.